Bienvenidos al show de Chris BM. Muy bien, esta vez voy a hablar un poco más sobre lo que actualmente estudio, la que estoy deseando sea mi profesión. Y bueno, simplemente estoy estudiando para un examen que tengo y en este caso voy a hablar de los berilos esmeralda más concretamente. Bien, para los que no sepáis lo que yo estudio gemología. Es el estudio de las gemas, de las piedras preciosas. Y bueno, básicamente lo que voy a enseñar hoy es a diferenciar las esmeraldas sintéticas de las naturales y entre sí según sus diferentes tipos de síntesis. Bien, pues si bien sabemos que las esmeraldas naturales tienen un peso específico medio de 2,72, un índice de refracción de 1,560 a 1,600, más o menos las colombianas pueden llegar a tener entre 1,558. De media usaremos esto, 1,560 a 1,600. Una birrefringencia de 0,05 a 0,09. Las colombianas, las 0,05, 0,06 normalmente. Esto puede variar, la naturaleza es caprichosa y las cosas simplemente pueden variar. Estamos hablando en este caso de las naturales, repito. Tenemos una dispersión baja, tenemos un peso una dureza, de 7,5, 8 en escala de Mohs. En la escala de Mohs siempre diremos que las aguamarinas son un poco más duras que las esmeraldas. Y bueno, teniendo estos conceptos básicos sobre las esmeraldas naturales, también debemos informar de que encontramos como inclusión en las esmeraldas naturales, en concreto las de Colombia. Voy a hablar y a centrarme exclusivamente en las colombianas, pues son las mejores del mundo, país del que yo procedo y por el cual he decidido estudiar gemología. Actualmente estoy estudiando segundo de gemología, así que estoy preparándome para mi examen europeo y mi examen final de este año. Bien. Como inclusiones, la inclusión estrella para diferenciar una esmeralda sintética, una esmeralda natural de otras naturales o de otras sintéticas básicamente es la inclusión trifásica de sólido, líquido y gas. Es una inclusión trifásica dentada en concreto. Si es dentada y es trifásica sabremos que es una esmeralda colombiana, pero todavía tenemos que fijarnos en otras cosas, que se cumplan los índices de refracción, que como espectro tengamos cromo y otras series de pautas que debemos saber de las esmeraldas colombianas naturales. Si bien voy a decir un poco por rasgos generales cuáles son sus características, también voy a decir un poco a grosso modo todo, pues un estudio gemológico, como bien sabéis, es muy complejo y requiere seguir una serie de pasos. Bien, pues para separar las sintéticas vamos a dividirlas en dos grupos, las sintéticas flux y las sintéticas hidrotermales. Bien, como sintéticas nos diferenciaremos principalmente de que las esmeraldas sintéticas siempre van a tender a tener un índice de refracción más bajo, una birrefringencia por tanto también, aunque puede ser parecida, y un peso específico también más bajo. Por ejemplo, las sintéticas flux como Shazam, Gilson, Lennings o Rusa o incluso Seiko, estas son 5 tipos de síntesis. Bien, pues entre ellas vamos a diferenciarlas unas de otras. Por ejemplo, las Shazam o como le pronunciéis, Chatham, ¿vale? Este tipo de síntesis nos ofrece como inclusiones nos ofrece unos velos que serán de color negros en luz diascópica y blancos en luz episcópica. Son principalmente estos velos su característica más llamativa y por la cual diferenciaremos una tipo de síntesis de otra. Si vemos estos velos en una esmeralda sabremos que son pues eso, restos de fundente y demás. Las esmeraldas sintéticas, como bien sabréis algunos, tienen determinados inclusiones, igual que las hidrotermales, igual que las naturales, tienen algunas inclusiones en las cuales no entraremos más en detalles, pues simplemente estamos haciendo un repaso a grosso modo de cómo podemos diferenciar esto. Si queremos un análisis más en detalle, pues podéis hablarme, podéis comentarme, preguntarme
Y por supuesto, si me equivoco en alguna de las cosas que voy a decir, insisto, estoy estudiándolo, así que si hay algún gemólogo profesional que me vea ahora y quiere hacer alguna corrección respecto a lo que voy a decir, me parece perfecto. De hecho, se lo agradecería. Pero bueno, según he ido estudiando hoy, voy a diferenciar eso. Las Shazam por este tipo de inclusión. Las Gilson nos darán una fluorescencia de color rojo bajo la luz episcópica. Bien, las naturales también nos pueden dar luz, una fluorescencia roja si se tratan de esmeraldas con mucho cromo. Así que no será una prueba definitiva, pero nos irá orientando en la cantidad de cromo que puede tener esta esmeralda natural o si es una Gilson o una Regency, de la cual vamos a esperar un segundito para hablar. Bien, aparte, las esmeraldas Gilson son esmeraldas muy limpias. Son esmeraldas que apenas tienen inclusiones, y si en el caso de encontrar algún tipo de inclusión vamos a encontrar bifásicas muy pequeñitas formando lo que se llama un ala de mosca. Como si hiciera la forma dentro de la esmeralda, las bifásicas muy juntitas, haciendo la forma como esta forma, como si fuera el ala de una mosca. Entonces, si tenemos esto, entendemos que son, pues eso, restos de fundente del método sintético. Siguiendo con las Lennings, vamos a encontrar varias cosas. Entre ellas, una de las más importantes son pequeños puntos bajo la lupa binocular. En las inclusiones veremos pequeños puntos que se asemejan a lunares. Estos pueden ir agrupados o estar aislados. También encontraremos líneas de crecimiento paralelas a la tabla, rectas, y serán curvas en la zona más ancha, sí, de la esmeralda. También suelen venir talladas en talla perilla o talla marquís, así que cuando veamos este tipo de talla vamos a sospechar un poquito de que pueda ser una Lennings. Más cosas, cuando estamos en polariscopio vemos que la esmeralda tiende a parecernos isótropa, tiende a enseñarnos una birrefringencia anómala un poco fuerte, entonces no sabemos bien diferenciar si es isótropa o no. Para esto luego iremos al índice de refracción y sabremos, pues por sus índices, que efectivamente se trata de un berilo esmeralda. Ahora, natural o sintético lo veremos con sus inclusiones. Siguiendo con las inclusiones, veremos también a 40 aumentos zonalidades, ¿vale? Zonalidades de color claras en determinadas zonas. A ver, en las bifásicas que podemos encontrar, tendremos como que están manchadas de color rojo. Esto también nos indica que se trata de una esmeralda Lennings. Las esmeraldas Lennings pueden presentar cristales de fenaquita en las puntas, ¿vale? En talla perilla, por ejemplo, lo encontraríamos lo que sería en la punta, ¿vale? En las puntas de la talla podemos encontrar esto. Las inclusiones siempre y las impurezas siempre las encontraremos en los picos, en las puntas de las tallas, pues suele ser donde intentan disimular a los lapidarios todas sus impurezas, ¿no? Hay algunas bifásicas incluso que pueden quedarse así como agujereadas, como teniendo un hueco que, bueno, si en cuanto lo veáis vais a saber que esto no es algo normal y que podemos sospechar de que se trata de una sintética. Siguiendo con las rusas Flux. Muy bien, las rusas Flux van a presentarnos unas inclusiones de, obviamente, restos de fundente. Tienen una forma como de la huella dactilar, ¿vale? Tienen como son restos de fundente, ¿vale? Pequeñitos, muy agrupados, como en el caso de las Gilson, pero esta vez no van a formar un ala de mosca, esta vez van a formar una huella dactilar de color anaranjado. Si vemos esto en una esmeralda, sabremos que por supuesto se trata de una rusa Flux. Y bueno, también presentan zonalidades de color y algunas bifásicas en forma de comas, como punto y coma, pues esta forma. Por último vamos con la Seiko y completamos el grupo de Flux, ¿vale? Entonces, de la Seiko vamos a ver como inclusión principal como jirones de color anaranjado. ¿Qué son jirones? Pues como si tuviéramos la tela rota, ¿vale? Como si viésemos velos de cuando rasgamos una camiseta y vemos así como la tela entrecruzada. Pues esto es lo que nos indicará que se trata de una Seiko y en concreto de color anaranjado.
no es la misma inclusión que podemos encontrar, por ejemplo, en la Rusa Flux. Pues la Rusa Flux, como hemos hablado, tiene forma de huella dactilar, no de tela rota. Bueno, perdón por las comparaciones que hago, pero es como yo lo veo y es como yo lo puedo identificar. Así que si a vosotros os sirve identificar esto, pues de nada me sirve deciros, por ejemplo, ahora que vamos a hablar de las hidrotermales, estructura estratificada. Si no habéis estudiado esto y no sabéis lo que es, no vais a entenderlo. Entonces, pues hago comparaciones para que digáis, vale, esto se parece a esto y podáis diferenciarlo. Bien, terminando con las sintéticas Flux, he de decir que también contamos con las Lechleiner, pero hoy en día ya no encontramos tantas de Lechleiner de tipo Flux, encontramos más de tipo hidrotermal, perdón. Entonces vamos vamos a hablar de las esmeraldas hidrotermales. Bien, las esmeraldas hidrotermales presentan una propiedad muy importante y es que imitan perfectamente el crecimiento de las esmeraldas naturales, de método hidrotermal, por ejemplo. Es lo más parecido que hay a la naturaleza. Lo que pasa es que, como todo método sintético, nos va a dejar rastros. Y según el fabricante también. Entonces tenemos que saber identificar estos rastros. Por ejemplo, todas las hidrotermales cumplen con determinadas inclusiones. Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles son estas inclusiones? Pues, por ejemplo, podemos encontrar pequeños restos de oro. Ahora, no os enfoquéis en buscar el oro como si fuerais que se va a ver. Es muy difícil de verlo. La lupa binocular, si la controlamos y si hacemos un estudio bastante serio, podemos encontrarla, pero también recordemos que no siempre se encuentran todas las inclusiones de las que estamos hablando. Entonces tenemos que saber cuáles son todas y dentro de esto saber diferenciar cuál puede pertenecer a qué tipo. Así que tenemos que tener un estudio previo y analítico serio sobre todo lo que vamos a hacer. Por lo tanto, esto sirve para diferenciar algunas cosas si tenéis alguna idea y tal, pero como siempre digo, recurrid a la hora de la verdad, recurrid a un gemólogo profesional que es el especialista a la hora de diferenciar estas cosas. Muy bien, pues como os decía, tenemos en las hidrotermales pequeños restos de oro que son difíciles de ver. Tenemos marcas de crecimiento de, como os decía antes, la estructura estratificada. ¿Qué es esto? Bien, pues vemos como líneas continuas algunas, discontinuas otras, unas más separadas de otras a diferentes alturas. Vale, entonces, ¿con qué os lo podéis encontrar? Por ejemplo, cuando estamos tomando una cerveza, nosotros, una caña, se dice en España, vemos que la espuma de la cerveza nos va dejando marcas, líneas. Es entonces cuando nosotros veremos estas pequeñas líneas como si fueran de una cerveza que nos hemos ido tomando en nuestro vaso, como estas líneas, ¿no? Algunas más definidas, otras menos definidas, unas más porosas, otras menos. Pues estas líneas son el crecimiento que nos deja la estructura estratificada, claro. ¿Por qué? Porque cuando lo están haciendo, mientras se están creando en el laboratorio, las esmeraldas necesitan rellenar de nuevo los ingredientes para volver a hacerlas. Pues al agotarse los ingredientes, lo que tienen que hacer es parar y volver a rellenarlo. Esto quiere decir que el crecimiento no es continuo, y al no ser continuo, las marcas de la línea de crecimiento son las que veremos, por lo tanto las que llamaremos líneas de crecimiento de una estructura estratificada, que nos indicará que es hidrotermal sintética. Por otra parte, también encontraremos bifásicas y trifásicas muy parecidas a las naturales. Así que hay que tener mucho cuidado, y a esto es lo que decía, que no siempre que veamos una trifásica dentada vamos a sospechar que efectivamente al 100% es una colombiana, que casi seguramente sí lo sea, pero vamos a tener cuidado, pues también las inclusiones naturales pueden ser sintetizadas. Bien, tenemos también cristales de fenaquita y sobre todo dos de las cosas más importantes en el método hidrotermal es que encontraremos espículas orientadas siempre a la misma dirección, ¿vale? Encontraremos pequeñas espículas siempre orientadas a una misma zona. Normalmente van mirando al eje C, ¿vale? Entonces, la otra característica es que vamos a encontrar
en nuestra esmeralda hidrotermal sintética el llamado efecto Chevron, ¿vale? El efecto Chevron es como un neumático desgastado, o para que os hagáis una mejor idea, el zigzag, ¿vale? Veremos líneas en zigzag, eso es lo que se llama efecto Chevron. Bien, sabiendo ahora cuáles son las principales características de las inclusiones hidrotermales, vamos a clasificarnos por los diferentes fabricantes. Por ejemplo, la Regency, de la que hablaba antes y de la que dije que tenía que hacer una pequeña pausa, pues tenemos que tener en cuenta varios conceptos. Si bien la Esmeralda Gilson y la Regency dan una fluorescencia de color rojo a la luz episcópica, las podremos diferenciar la una de la otra, ¿vale? Por sus inclusiones. Por ejemplo, decíamos que la Gilson es muy limpia y que solo tiene inclusiones de bifásicas que forman ala de mosca. Pues la Regency lo que tendremos es, aparte de su fluorescencia roja a la luz episcópica, también tendremos esta estructura estratificada y sobre todo las espículas orientadas a una misma dirección, siempre. Con que veamos esta estructura estratificada o el efecto Chevron o las espículas orientadas en una misma dirección, ya sabremos que se trata de una Regency. Pero un pequeño truco que no viene en los libros es que podemos hacer, cogemos la esmeralda que queremos analizar y la metemos en líquido. Este líquido os recomiendo que no sea alcohol, ¿vale? Pues no sabemos si esta esmeralda está tratada con aceites, y al meterlas en alcohol la sacaremos y a lo mejor es un berilo incoloro, que tampoco tanto, o un berilo verde pero de un color más débil. Entonces cuidado con el alcohol, porque sí que viene bien para el polariscopio, pero a la hora de las esmeraldas tened mucho cuidado de analizarlas con alcohol, pues podemos perder su aceitado. Así que bueno, podéis sumergirlo en otro tipo de líquido y pondríamos lo que es la culata, el culet en la posición de análisis, y la corona mirando hacia nosotros. Es entonces, si nos fijamos simplemente de visú que parece que flota, es en este momento cuando nos daríamos cuenta de 100% de certeza de que la esmeralda que tenemos es una esmeralda Regency. Sobre todo, deciros una cosa, para las Byron, si disponéis de un Raman, podéis usarlo. De hecho, debéis usarlo, pues las esmeraldas Byron son muy peligrosas, pues son muy buenas y su síntesis es bastante difícil de diferenciar. Pero diremos como, por ejemplo, su inclusión característica serán los velos en forma de remolinos, ¿vale? Son velos en forma de remolinos, como así, para que os hagáis una idea. Cuidado, mucho cuidado al estudiarlas. También veremos pequeñas horquillas, ¿vale? Muy pequeñas, blancas, que se fueran como cometas, que se podemos ver sobre todo en el culet, al igual que podemos encontrar pequeños restos de oro. Son muy difíciles de ver y muy pequeñas, así que tened mucho cuidado a la hora de analizar esto. Una característica más, igual que cualquier hidrotermal, tendremos luz con luz episcópica, pequeños colores de interferencia. Bien, estos serían como las principales características para diferenciarlas, ¿no? Pero digamos una más, encontraremos en las espículas orientadas en la misma dirección, encontraremos pequeñas bifásicas en lo que es la base de las espículas. Con todo esto sabremos que se trata de una Byron, de una esmeralda Byron, ¿vale? Pero, repito, es bastante compleja, es muy difícil y a veces ni siquiera encontraremos estas inclusiones. Quizás solo las que imiten a las naturales, así que hay que tener un cuidado especial con este tipo de esmeraldas, como os advierto. Las Lechleiner, ¿vale? De hidrotermales, son recubiertas, normalmente tienen fracturas y podemos ver sus espículas, como siempre orientadas en la misma dirección. Tenemos las inclusiones naturales, las podremos ver, bifásicas, trifásicas, en el núcleo. ¿Por qué? Porque suelen estar recubiertas, ¿vale? Suelen tener como una semilla en el centro, y pues es en el núcleo donde veremos las inclusiones naturales, pues el resto son sintéticas. Lo que lo rodean suele ser todo sintético. Y nada, simplemente veremos zonalidades de color más intensas que otras,
Y bueno, en la sándwich y demás veremos pues eso, la parte sintética, a lo mejor natural y luego algo otra vez sintético, un vidrio. Cuidado igual con dobletes, tripletes, mucha atención a estas cosas, en esmeralda se suele aplicar mucho. Y bueno, nada más, espero que os haya servido, que os haya parecido interesante, y si tenéis alguna corrección para mí, por favor, comunicádmelo, estaré encantado de aprender, que es para lo que hago este vídeo. Y para los que no sabíais que me dedico a esto, pues simplemente eso, esta es mi profesión, espero que os haya gustado y sobre todo muchas gracias. Y para cualquier otra información podéis poneros en contacto conmigo, abajo dejo en la descripción todos los métodos en los que podéis contactar conmigo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de gemología en Chris BM Show. Muchas gracias.